Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente martes. Hoy es martes de un punto candente en la economía. Tantos puntos candentes que hay cada vez más en el entorno económico nacional. Bienvenidos, Fidel y David. Gracias, Darcy. Bienvenida también, David. ¿Qué tal, Fidel, Darcy? Amigos, hoy en este mediodía vamos a hablar con ustedes sobre un tema bien interesante, bien candente, como hacemos los martes, referido a el gravísimo problema para tantos con respecto al efectivo, a la existencia, a la presencia o no de la suficiente cantidad de efectivo en el circulante nacional para soportar el comportamiento y el movimiento económico. Titulamos nuestra sección hoy, el Bolívar soberano como problema en el plano del efectivo, porque por ahí se están tomando unas medidas supuestamente para darle solución a esto, ¿no? Gracias. Sí, pero antes que nada, antes de desarrollar nuestra temática o este punto candente en la economía, vamos a pedir un video que nos tiene producción preparado para oír de propia boca del presidente Maduro cuando hizo el anuncio de esta medida. Bueno, uno de los grandes beneficios de la reconversión monetaria es que el pueblo tenga su capacidad de pago, pues, tranquilo, y su dinerito en la mano. Dinerito en la mano, tiene derecho. Si tú vas con tu cuenta corriente o cuenta de ahorro a la taquilla dentro del banco, te tienen que dar tu dinero. Es tu dinero, sin límite. El pueblo debe hacer respetar esta norma, esta orden, debe hacerlo respetar. Y las instituciones deben hacerlo respetar. El Banco Central de Venezuela, Sudeban, el ministro de Finanzas, ustedes son las grandes autoridades monetarias, financieras y bancarias del país. Háganlo respetar. Se le dio 48 horas a los bancos públicos y privados para que le liberen el dinero secuestrado del pueblo. Así lo califico. No, que Maduro es duro a veces, no soy duro, lo que digo es la verdad. Le secuestraron la platica a la gente. Bueno, ya ustedes lo pudieron escuchar de palabras del presidente Maduro cuando hizo el anuncio sobre esta medida el pasado jueves. Es decir, eliminar el límite del efectivo a los usuarios al retirarlo en los cajeros de las sucursales bancarias. ¿Qué lectura darle a esto justamente, Fidel y David, cuando hace hasta pocas semanas, vale recordar que con el cono anterior, el presidente y su equipo ejecutivo hicieron un llamado de que se tenía que reducir el pago en efectivo en 2%, con el nuevo cono monetario una reducción de 4%. Pero entonces... Eso es algo viejo en Venezuela. Los banqueros tienen la culpa, el gobierno no. Echarle la culpa al banquero. Y al empresario. Y al empresario, y a quien sea. Cuando estalló el efectivo no existe por una razón física. El gobierno no tiene el dinero para imprimir billetes. Segundo, quien pone las restricciones a los bancos para la emisión de efectivo es el gobierno. Es el Banco Central, es la Superintendencia de Bancos. O sea, es echarle la culpa a los banqueros por algo que es en realidad falta del gobierno. Y la culpa fue muy directa, porque tal como él se pronunció, el presidente Maduro dijo que ya no podían tener secuestrados los dineros de las personas en los bancos. Es más, la culpa fue muy directa, fue muy taxativo. Y usó el término secuestro de dinero. Cuando efectivamente, como estaba explicando David, quien distribuye, quien entrega físicamente la masa monetaria a la banca pública y privada para que ésta a su vez pueda distribuirla a través de las taquillas y de los cajeros electrónicos a los usuarios de la banca, que somos los quienes ponemos nuestros dineros allí en la banca, el que distribuye el dinero es el Banco Central de Venezuela. Y es Sudeban, la Superintendencia Nacional Bancaria, quien establece los parámetros para estas actividades. Y es Sudeban quien ordenó a la banca, por ejemplo, que al cajero electrónico no puede suministrar más de X cantidad de dinero por cada retiro, por cada tarjeta, por día. Es Sudeban quien le instruye a la banca cuánto dinero puede entregar en efectivo por taquilla a cada usuario por día, en caso de que el banco tenga el dinero. ¿Por qué ahí pasan días en que la banca no puede entregarle ni un bolívar a un usuario? Porque no tienen ni un bolívar en la bóveda. ¿Y por qué no tienen bolívares en la bóveda? Porque no hay dinero en efectivo, cantante y sonante.
Entonces, ¿qué hay detrás de estas instrucciones? Se pregunta uno. A mí me da la impresión de que para continuar en la línea de lo que ha venido ocurriendo últimamente con muchas cosas, es una intención simplemente de mantenernos entretenidos ahora con el hecho de estar retirando dinero de la banca y que la gente tenga la ilusión de que tiene un dinero en la mano y que puede hacer y comprar cosas con ese dinero. Y digamos, ese es el entretenimiento para esta y la próxima semana. Después será otro el entretenimiento. ¿Tú crees eso, David? Sí, lamentablemente es una tradición de los gobiernos en Venezuela echarle la culpa a un tercero. Y jugar con eso. Y jugar con esas eso. cosas. Nosotros tenemos la característica, los gobiernos en Venezuela tienen la característica de no tomar decisiones, de postergar la decisión. A eso popularmente se le llama correr la arruga. Eso es correcto. Eso lo hemos hablado. ¿Cómo hace un gobierno para no tomar decisiones? Le echa la culpa a un tercero. En este caso los banqueros. Y lo de correr la arruga es con la intención de no tomar la decisión, sino írsela dejando a quien venga después. Que el que venga después solucione lo que yo no solucioné. Claro. Pero mientras tanto busco culpables. Sin embargo, el presidente Maduro también hay que destacarle que en esa reunión dijo que estaba presente el presidente del Banco Central de Venezuela junto con el presidente de la SUDEBAN, que es el Sistema Bancario Nacional, les dio órdenes en que hicieran cumplir esta medida, esta norma, porque ellos son las autoridades, las grandes autoridades monetarias de este país. Dista mucho y se pone mucho en duda, sobre todo el grado de autonomía y de libertad que tiene el Banco Central de Venezuela como el órgano ejecutor de la política monetaria en el país. Y efectivamente cumplieron la orden, Darcy, porque desde el viernes en la banca se está distribuyendo masa monetaria en mayor cantidad de lo que se veía previamente, lo que significa que los bancos están recibiendo efectivo. Sí, pero hay que ver qué periodo de tiempo, sobre todo qué sostenibilidad en el tiempo va a tener esta medida. Debemos cumplir compromiso comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por Televisora del Táchira. Bien, amigos, continuamos con ustedes en este mediodía en Un Mundo de Economía, en nuestra sección de Un Punto Candente en la Economía. Estamos hablando del Bolívar soberano como problema en el plano del efectivo. Y estamos hablando del tema como problema porque efectivamente efectivo, hay dificultad con el efectivo para acceder a él y en consecuencia los usuarios, las personas, la economía tiene una serie de efectos negativos por la inexistencia suficiente de las cantidades requeridas de efectivo para cubrir las transacciones económicas y esto en consecuencia pues trae una serie de limitaciones. Detrás de todo esto está el papel y la responsabilidad del Estado y del gobierno, que es el ente que administra el Estado, y en consecuencia de las instituciones financieras del Estado, que no son gobierno, que en teoría deben ser instituciones independientes, autónomas, soberanas y exactas, técnicamente hablando, en el manejo del tema financiero y monetario, para que este problema no se presente en las economías, de manera que el efectivo exista y circule en la forma apropiada y en las cantidades requeridas para que la economía tenga un equilibrio que se convierte en estabilidad económica, particularmente para el valor de las monedas, y es la forma como a través de los bancos centrales se regula y se protege una moneda nacional para que la moneda no se deprecie y en consecuencia la economía en general no se vea afectada. Por eso se cuida tanto lo de las distorsiones económicas, ¿no? Sin embargo, en Venezuela, como hemos hablado infinidad de veces, nosotros aquí en Un Mundo de Economía, pues en los últimos años la distorsión es la pauta, la distorsión económica, y el manejo inapropiado de la economía también forma parte de la pauta, y allí el impacto sobre la economía en general, ¿no? Y lo que está pasando en particular con el efectivo, aún con el cono nuevo. En Venezuela, toda esta ausencia de efectivo, este problema con el cono monetario, con la hiperinflación,
es central, es la ausencia de es la ausencia de una política económica. Los gobiernos venezolanos no hacen política económica. No tienen mire, en los tiempos de globalización, antes la política económica la podía hacer un solo ministerio. Un ministerio de Hacienda podía manejar más o menos una política monetaria, una política macroeconómica. Hoy en día, con la globalización, es más complejo el asunto. Requiere de equipos económicos, equipos de 3 hasta 7 ministros, coordinados. Venezuela, los equipos ministeriales en Venezuela son raros. ¿Por qué raros? Porque eso tiene que ver con las características presidencialistas del gobierno, de lo que es el gobierno. Y del sistema. Y del sistema. Nuestro. Nosotros le damos poderes a un presidente para que gobierne. Ahora bien, un solo hombre no puede gobernar. El órgano de gobierno natural es el Consejo de Ministros. Pero el Consejo de Ministros no está reconocido constitucionalmente. En Europa, todas las constituciones reconocen al Consejo de Ministros como órgano de gobierno. Entonces, el ministro no tiene peso frente al presidente. Segundo, los ministros no coordinan entre sí. En Venezuela. En Venezuela. Para que un equipo ministerial funcione, tiene que haber coordinación. Tiene que haber una política económica clara que dé confianza interior y exterior. Y además de ser clara y de confianza, tiene que ser realista, o sea, basado en hechos, no en suposiciones, y menos en parámetros ideológicos. Sabemos que los gobiernos son agentes económicos que intervienen en decisiones de mercado y que sobre todo y en la determinación de las políticas económicas, con todo lo que se llama políticas económicas, todo lo que implica que va desde el ámbito fiscal, monetario, cambiario, políticas de renta y de comercio exterior, balanza de pagos. Bien. Aquí en Venezuela, tú dices los equipos de gobierno y sobre todo los gabinetes económicos, pues son un tanto, no vamos a decir lo que raros, sino que no tienen la libertad, no tienen la potestad, la autonomía de incidir, sobre todo los equipos económicos, los gabinetes económicos, en las decisiones que vaya a tomar un gobierno, porque es todo lo contrario. Ellos tienen que estar supeditados al presidente, un presidente del Banco Central, un ministro de Finanzas, un ministro de Comercio Exterior, de Inversiones Extranjeras, supeditados a lo que diga, a lo que decida el presidente de la República. Y eso ha sido uno de los problemas, creo yo, bastante graves que ha tenido aquí Venezuela. Y el Ejecutivo le da órdenes al Banco Central, a Sudeban, etcétera. Allí se ve, allí se percibe. En un sistema donde el Consejo de Ministros está reconocido constitucionalmente, el Consejo de Ministros es el que elabora la decisión. Al presidente se le presentan las opciones. Puede ser opción A o opción B. ¿Cuál decisión toma? En este caso, como en el Consejo de Ministros no funciona, el presidente es el que ordena a los ministros. Y lo ordena lo ordena en forma... ¿Bajo qué criterios selecciona él y conforma un equipo de gobierno? Lamentablemente bajo criterios políticos, bajo criterios cortoplacistas. Y por carne político, no por formación, por conocimiento, por perfil técnico. Para que haya confianza en la política económica son importantes los nombres. Que tal persona sea ministro de Hacienda, que tenga tales características, que tenga trayectoria, confianza pública. Nosotros no tenemos, insisto, no tenemos equipo económico, no tenemos programa económico creíble. Lamentablemente. Ni lo hemos tenido. Y de ahí, en muy pocas ocasiones. De ahí entonces es que se justifican esas decisiones improvisadas, decisiones un tanto díscolas, muy disociadas. Y ahí nada más tenemos un ejemplo de lo que es la eliminación del límite de los retiros de los usuarios en los cajeros bancarios, porque en un día cuando el presidente inclusive lo dijo hace pocas semanas, se refirió a los pensionados, dijo los abuelos pensionados tienen que ir acostumbrándose a los pagos electrónicos. Entonces, en menos de 2 o 3 semanas, ¿no? Exactamente. Y 2 semanas después paguen en efectivo a todo el mundo la cantidad de dinero que quiera retirar. ¿Qué pone en evidencia todo esto? Contradicción, no tener claridad, no tener un norte, no hay un plan, no hay efectivamente, o sea, vamos a la deriva, pocas palabras.
Y para no ir a la deriva, nosotros nos vamos a ir a un corte comercial para cumplir con nuestros anunciantes y regresaremos con ustedes, por supuesto, para continuar el tema que estamos manejando. El Bolívar soberano como problema en el tema del efectivo. Ya venimos. Y continuamos con más de Un Mundo de Economía hoy, como un punto candente en la economía. Estamos hablando sobre el Bolívar soberano como problema en el plano del efectivo. Llegará, vale, dos interrogantes, ¿se acabará el problema del efectivo aquí en Venezuela con esta medida que anunció el pasado jueves el presidente Maduro? ¿Habrá suficientes piezas del cono monetario para que no haya límite en los retiros bancarios de efectivo? El problema cuando existe hiperinflación, todo nuevo cono se destruye en cuestión de meses. Se pulveriza, desaparece, claro. Brasil cambió, en tiempo de hiperinflación, cambió el cono monetario 4 veces, cambió el nombre de la moneda 4 veces. Cada cambio pulverizaba la moneda. O sea, si no se toman medidas para controlar la hiperinflación, no va a alcanzar ningún cono monetario, ni ninguna masa monetaria. Eso es el problema en que estamos. Y de hecho, en la medida en que cono tras cono sea destruido, menos efectivo vamos a ver en la calle y en la banca, porque no va a darle tiempo al gobierno para reponer la masa monetaria. O sea, ¿con qué tiempo? Ahorita, por ejemplo, se está contratando la fabricación o la elaboración del cono monetario actual. Mucha parte de ese cono va a llegar al país cuando ya el cono está destruido, cuando ya están sacando otro cono monetario nuevo con otro nombre diferente. Y entonces no va a estar ni el actual, ni el anterior, ni el próximo. Entonces este tipo de cosas no se solucionan de esa manera, y menos dando órdenes. O sea, la economía no se decreta. No, por supuesto que no, y mucho menos en estas reconversiones que hemos tenido 2 hasta el momento en 10 años, la del 2008, la de este reciente agosto 2018, pues ya no habrá ilusión tampoco monetaria, en el marco de la hiperinflación que tenemos ya va a ser 12 meses de octubre del año pasado. Y ya estamos en octubre, correcto, ya prácticamente pero estamos en un año de hiperinflación. Yo pienso que todo parte de lo siguiente, ¿no? El gobierno, por ejemplo, a través de esos decretos salariales, no implica nada porque se aumenta el salario, pero es en términos nominales, en términos reales no. Si nosotros vemos cómo ha disminuido el poder de compra del venezolano tras los 30 aumentos que se han hecho desde abril del 2014, es terrible. Sí, eso es simplemente comparar el porcentaje de incremento tras del esos salario. aumentos, pues se vive, de repente la población podrá tener la ilusión leve, que cada vez está aspirando más de que se le está aumentando algo para aumentar su capacidad de compra y poder consumir bienes y servicios de necesidades básicas, pero aquí ya no vale eso. Y lo peor, Darcy, pero la gente lo cree. No puede ser. Pero ¿sabe por qué lo cree? Por ignorancia. la gran falta de desconocimiento económico que hay. David. Lo que pasa es, la gente quiere la gente quiere resultados inmediatos. Exactamente. O sea, un aumento de sueldos combinado con la moneda, por poco tiempo puede dar la ilusión de que recuperas algún poder adquisitivo. La realidad de la hiperinflación lo destruye en meses. Y lo peor es que esa gente que cree eso piensa que en el momento en que se le van a hacer el aumento les va a recuperar algo de su poder adquisitivo, pero no miden las consecuencias a mediano y a largo plazo de estos aumentos que ya los estamos viviendo. La clave para una política salarial sana es una moneda estable. Sin una moneda estable no va a haber sueldo que alcance. Todo poder adquisitivo va a ser destruido por la hiperinflación. Y de una moneda estable y sobre todo de cada vez más incremento de mano de obra calificada e incremento en los niveles de producción y de productividades diversificadas. Así sí se basan y se justifican los aumentos de sueldos. Y una demostración de esto que estamos hablando, amigos, es háganse ustedes una comparación de sus ingresos. ¿Qué compras hoy con el sueldo mínimo de 1.800 bolívares? 1980. Bueno, ¿qué compras con eso? ¿Y qué comprabas hace un mes?
cuando se decretó. Bueno, es que Ahí ni está. para pensarlo, se Ahí nos está. acabó el tiempo, lamentablemente, y nos quedamos cortos como Siempre cada nos quedamos. martes. Concluimos nuestro programa, amigos. Muchas gracias por habernos acompañado. Estamos aquí para ustedes mañana jueves y viernes, como acostumbramos en su horario del mediodía. Bueno, David, muchísimas muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Fidel. Gracias. Y a todos ustedes también muchísimas gracias, amigos. Ya saben que cada vez la economía adquiere mayor relevancia como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Que tengan una feliz tarde, buen provecho.